Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 76. Cambiar de opinión. Steven estaría observando desde un lado con algunos nervios. En la sala estaban Garnet, Amatista y Perla, las gemas principales para él. ¿Qué pasa, Steven?, dijo Amatista con una ceja levantada. Steven estaba sentado en una silla tranquilamente, obviamente por fuera. Por dentro estaba muerto del miedo. Bueno, tengo algo que contarles, dijo finalmente. Garnet se tensó al ver muchos futuros a la vez y comenzó a temblar. Miró fijamente a Steven, pero no dijo nada. En sí no es un secreto mío, pero digamos que lo heredé, dijo ahora con una voz ronca. Garnet dejó ir un poco la tensión y observó a Steven con una ceja levantada. Amatista estaba más confundida que nunca. Steven miró fijamente a las tres. Su cuerpo comenzó a volverse rosa. ¿Eso?, dijo Amatista confundida. Eso no es nada. Amatista se quedó en silencio al ver los ojos de Steven. 2 diamantes reflejados en ellos. Esto es horrible, pero por fin me entendí, dijo mientras su forma rosa alcanzaba su máximo esplendor. No puede ser, dijo Garnet, abriendo sus 3 ojos. Mi madre era diamante rosa. La sala quedó en un silencio absoluto. El visor de Garnet comenzó a parpadear sin control. Su respiración se volvió irregular, como si el futuro mismo se estuviera quebrando frente a ella. No, esto no, murmuró. Su cuerpo tembló con más fuerza. Demasiados futuros chocando entre sí, demasiadas posibilidades anulándose al mismo tiempo. La luz que mantenía unida de Garnet estalló de forma abrupta. Rubí y Zafiro cayeron al suelo, separadas. Rubí se levantó casi de inmediato, respirando agitadamente, mirando a todos lados. ¿Qué acaba de pasar?, dijo confundida. ¿Por qué? Zafiro se incorporó lentamente. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par, viendo futuros que ya no tenían forma ni sentido. No encaja, dijo en voz baja. Nada de esto encaja. Zafiro, dijo Rubí acercándose. Mírame. ¿Podemos arreglarlo, sí? Zafiro miró a Steven solo por un segundo. En su expresión no había enojo, solo miedo puro. Esto rompe el equilibrio, dijo. No puedo quedarme. Dio varios pasos hacia atrás. Espera, dijo Rubí, alzando la voz. No te vayas así. Pero Zafiro ya se estaba moviendo hacia el portal del templo. Caminó rápido, casi huyendo, sin volver la vista atrás. El portal se activó con un brillo azul intenso y, en un instante, Zafiro desapareció. Rubí se quedó frente al portal apagado, los puños apretados, temblando. Genial, dijo con la voz rota. Simplemente genial. Perla permanecía inmóvil, solo con la mirada baja como gato castigado. Amatista no dijo nada. Solo miraba a Steven, sin saber si debía acercarse, o alejarse. Y Steven entendió que, al decir la verdad, había cambiado algo que jamás podría volver a unirse tan fácilmente. Me lo esperaba, dije. Rubí me miró con una ceja levantada. Esto. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Yo solo la miré con una ceja levantada. Ahora que lo sabes, ¿qué piensas? Rubí se quedó observándome por algunos segundos. Luego desvió la mirada hacia el portal. Antes, dijo Rubí mientras lo observaba, antes me hubiese ido. Ahora, bueno, sé lo que eres y lo que no eres. No eres diamante rosa. Guardó silencio un instante. Aunque Zafiro, bueno, ahora creo que el futuro don de diamante azul te agarra más cariño de lo normal es posible. Ahora sabemos el porqué. ¿Me agarra cariño?, dije con una ceja levantada. Ni me preguntes, dijo Rubí encogiéndose de hombros. Yo solo soy la voz de la razón, bueno, más o menos. Su tono se volvió más preocupado mientras miraba el portal apagado. Pero alguien rompió el ambiente. ¿Qué es un diamante rosa?, dijo Amatista, más confundida que nunca.
Perla dio un paso al frente, aunque se notaba que tenía una gota de sudor. Perla respiró hondo, como si hubiera esperado este momento durante miles de años. Un diamante no es solo una gema poderosa, dijo aunque temblaba levemente. Es una autoridad absoluta. Son la base del imperio, las que deciden el destino de mundos enteros. Amatista parpadeó varias veces. O sea, jefes, dijo. Más que eso, respondió Perla. Son creadoras, estrategas, símbolos. Cada diamante representa un concepto. Diamante azul, el duelo y la empatía. Diamante amarillo, el orden y la fuerza. Diamante blanco, la perfección impuesta. Hizo una pausa. Diamante rosa era distinta. Steven levantó un poco la mirada. Rosa representaba el cambio, continuó Perla. La curiosidad. La capacidad de cuestionar un sistema que parecía inamovible. Por eso era peligrosa para el imperio. ¿Peligrosa por ser buena?, preguntó Amatista. Por ser libre, corrigió Perla. Por querer escuchar a las gemas comunes. Por verlas como personas, no como herramientas. Rubí apretó los dientes. Entonces todo el caos, la guerra, fue una consecuencia, dijo Perla. Diamante Rosa fingió su propia destrucción para escapar de un rol que la estaba ahogando. Rose Cuarzo fue su manera de existir sin cadenas. Perla miró a Steven. Y tú no heredaste su autoridad imperial, dijo con firmeza. Heredaste su decisión de cambiar, eso se notó desde que naciste, lo dijo con una sonrisa un poco triste. Amatista se rascó la cabeza. Entonces eres como, una versión mejorada. Steven soltó una pequeña risa nerviosa. Eso suena raro, Amatista, pero digamos que sí, soy una versión optimizada, mitad carne mitad luz, aunque la luz solo es la gema, lo dije mientras invocaba mi escudo y lo desinvocaba. Lo que eres, dijo Perla suavizando la voz. Es la prueba de que un diamante puede dejar de ser un símbolo de control, y convertirse en alguien real. El silencio volvió a la sala, pero esta vez no era pesado. Y aunque Zafiro no estaba allí para verlo, algo había quedado claro para todos. El secreto ya no era solo una verdad peligrosa. Cambio de perspectiva. Un sonido se escuchó desde el portal mientras Steven observaba la fuente junto a Perla, quien miraba en silencio las lágrimas de Rose. ¿Estás seguro de que es aquí?, dijo Perla con confusión. Totalmente, dije con firmeza. Ambos caminamos por los senderos que rodeaban las lágrimas de Rose. El ambiente era pesado, cargado de recuerdos que no me pertenecían del todo. Mientras avanzábamos, notamos a una gema azul arrodillada frente a la fuente. Una gran parte del agua estaba congelada. Zafiro, dije con tranquilidad. La mencionada levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Qué quieres?, dijo con bastante veneno. Solo para decirte, o bueno, alguien que me ayuda en esto te lo dirá, dije mientras Perla avanzaba y se hacía presente. ¿Tú, eras la Perla de Diamante Rosa?, dijo Zafiro con la voz quebrada. Lo fui, respondió Perla. Bueno, dejé de serlo luego de que fingiera su propia muerte. Zafiro se quedó en silencio. Perla respiró hondo antes de continuar. Su mirada se perdió en la fuente. Al principio, comenzó Perla con voz baja. Rose luchaba únicamente por el planeta. Zafiro no apartó la vista de ella. La Tierra era distinta a cualquier otro mundo que habíamos colonizado, crecía, cambiaba, se resistía. Rose vio belleza en eso antes que nadie. Perla cerró los ojos por un momento. Al inicio, su rebelión no era compasiva. Era estratégica. Defender el planeta significaba preservar algo único, algo que el imperio no podía replicar. Zafiro apretó ligeramente los puños. Entonces, ¿las gemas no importaban? Importaban, pero no eran el centro, respondió Perla con honestidad. Rose aún pensaba como un diamante. Veía a las gemas como parte del conflicto, no como individuos atrapados en él. El agua de la fuente vibró levemente. Todo cambió cuando te vio a ti, continuó Perla. Zafiro levantó la mirada. Cuando vio a Garnet. Continuó Perla. Zafiro abrió el ojo. Dos gemas que, según el imperio, jamás debieron existir juntas. Una fusión estable, consciente, feliz. Perla sonrió. Rose no lo entendió al principio. Pensó que era una anomalía. Un error. Pero cuanto más observaba, más se daba cuenta de que aquello era exactamente lo que el imperio temía. Zafiro tragó saliva.
Libertad, susurró. Identidad, dijo Perla. Amor. Decisión. Steven observaba en silencio, sin interrumpir. Rose se dio cuenta de que no solo estaba luchando por un planeta, dijo Perla. Estaba luchando por gemas que jamás tuvieron derecho a decidir quiénes eran. La voz de Perla tembló. Las gemas renegadas. Las defectuosas. Las que no cumplían funciones perfectas. Las que eran descartadas. Zafiro cerró los ojos. Nosotras, dijo en voz baja. Sí, afirmó Perla. Desde ese momento, Rose cambió. La guerra dejó de ser solo una defensa territorial y se convirtió en una revolución. Perla dio un paso más cerca de la fuente. Ya no peleaba solo contra el imperio. Peleaba contra la idea de que una gema nace con un destino inamovible. El silencio se volvió pesado. Por eso fingió su muerte, continuó. No solo para escapar de su rol como diamante, sino para demostrar que incluso una autoridad absoluta podía desaparecer. Steven claramente se hacía el pendejo ya que esa autoridad absoluta era más una niña caprichosa, pero lo guardó para sí mismo. Luego lo mataban 2 gemas por decir la verdad. Odiaban a Steven por decir la verdad, pensó Steven con lágrimas imaginarias. Negando con la cabeza miró a Zafiro. Zafiro abrió los ojos, las lágrimas cayendo sin congelarse esta vez. Y dejó todo atrás, dijo con dolor. Nos dejó a nosotras, a Garnet. Perla bajó la cabeza. Lo sé. Y nunca dejó de cargar con eso. Steven dio un paso al frente. Pero también dejó algo, dije con suavidad. Zafiro me miró. Dejó una oportunidad, continué. Para que las gemas no tengan que vivir como piezas de un sistema. Zafiro observó la fuente, el hielo comenzando a resquebrajarse lentamente. Entonces, Garnet no fue un error, dijo. Nunca lo fue, respondió Perla con firmeza. Fue la prueba que ella necesitaba para abrir los ojos. El hielo se derritió por completo, las lágrimas de la estatua de Rose fluyendo otra vez. Y por primera vez desde que llegó allí a ese lugar abandonado por el tiempo, Zafiro no estaba sola frente al pasado, aunque nunca lo estuvo, siempre estuvo acompañada por una verdad que, aunque dolorosa, ya no estaba congelada en el tiempo. A perro me la rifo con este texto a la verga. Zafiro volvería mientras Rubí estaba jugando videojuegos con Amatista para aligerar la mente. Al girar la vista, notaría a su amante al lado de los otros 2 y prácticamente se teletransportaría a su lado. Zafiro, dijo Rubí llorando. Rubí, dijo Zafiro llorando también. Las 2 pequeñas llorarían entre sí, aferrándose con fuerza. Steven las dejaría solas y tomaría a Perla del brazo, la cual estaba a nada de unirse al llanto. La sentaría al lado de Amatista, quien solo le levantaría las cejas de forma coqueta. Perla la miraría con los ojos ladeados, aún con lágrimas, pero con una sonrisa suave que no podía ocultar. Amatista entonces miraría a Steven. Entonces, ¿qué? ¿Puedes crear gemas o ataques nucleares o cómo? Dijo mirando a Steven con curiosidad genuina. No sé, dije secamente mientras agarraba el control que estaba usando Rubí y empezaba a jugar. ¿Quieres jugar? Le dije a Perla sin apartar la vista de la pantalla. No sé jugar, dijo sin emoción aparente. ¿Te enseño? 2 contra 1, dijo Perla con una sonrisa ladeada mientras miraba cómo Rubí y Zafiro entraban a la habitación del templo, aún tomadas de la mano. Claro, dije. Perla tomó a Amatista del brazo, quien se quedó confundida por un segundo, pero al sentir ese tirón tan familiar lo entendió de inmediato. Una luz emergió envolviendo a ambas, elevándose con suavidad. Ópalo apareció, agarrando el control con absoluta seriedad. ¿PvP o miedo? Dije mirándola fijamente. Sin miedo, respondió Ópalo sin dudar. Y así ambos jugarían, concentrados, compitiendo de verdad, aunque Steven seguía con ese pensamiento persistente en el fondo de su mente, consciente de que aún faltaba decirle la verdad a Lapis, Peridot y Bismuto. Steven respiró hondo. No lo haría todavía. Primero necesitaba que entendieran con palabras. Diamante Rosa fingió su muerte, dije finalmente, con la voz firme pero cargada de algo más pesado que miedo. Peridot dejó caer una herramienta. Lápiz perdió por un segundo el control del agua, aunque logró recomponerse. Bismuto no se movió. No fue asesinada, continué. No por Rose, porque Diamante Rosa y Rose Cuarzo eran la misma gema. El silencio fue brutal.
Eso es imposible, dijo Peridot casi de inmediato. Las firmas de las Peridots, los registros, los informes de la guerra, todos fueron alterados, respondí. Por ella. Aunque no había mucho sobre esos recuerdos, recordaba algo sobre que ella fue a la base lunar para alterar los informes para evitar sospechas. Bismuto apretó los dientes. Explícalo, dijo. No sonaba enojada. Sonaba peligrosa. Asentí. Diamante Rosa nunca quiso colonizar la Tierra. Desde el inicio vio algo distinto en este planeta, algo que no encajaba con el Imperio. Pero seguía siendo un diamante. No sabía cómo rebelarse sin destruirlo todo. Caminé un poco por el granero, organizando mis pensamientos. Así que hizo lo único que conocía. Creó una identidad falsa. Rose Cuarzo. Una gema común, una soldado más. Desde ahí empezó la rebelión. Lápiz me miraba sin parpadear. Al principio no fue una lucha limpia, continué. Rose cometió errores. Muchos. Pensó que bastaba con defender el planeta, no pensó en las gemas que quedaban atrapadas en medio. Pensó como diamante incluso cuando decía no serlo. Bismuto respiró con fuerza. ¿Y luego? Preguntó. Luego vio cosas que nunca había visto, dije. Gemas que no encajaban. Fusiones imposibles. Gemas defectuosas que aún así sentían, pensaban, soñaban. Miré a Lápiz. Vio el dolor de las gemas esclavizadas. Miré a Peridot. Vio cómo el Imperio descartaba a las que no eran útiles. Miré a Bismuto. Vio el costo real de la guerra. Bismuto bajó la mirada. Pero el Imperio no iba a detenerse solo porque ella quisiera, continué. Así que Diamante Rosa tomó la decisión más cobarde, y la más valiente al mismo tiempo. Peridot frunció el ceño. ¿Fingir su muerte? Sí, asentí. Su asesinato fue el punto de quiebre. El Imperio retrocedió. Azul y Amarillo quedaron devastadas. La Tierra dejó de ser prioridad. El agua alrededor del Lápiz empezó a temblar. Pero Rose siguió cargando con las consecuencias, dije. Nunca dejó de sentirse culpable. Por las gemas fragmentadas. Por las que se quedaron atrás. Por Bismuto. Bismuto levantó la cabeza lentamente. ¿Ella sabía? Preguntó. Sí, respondí sin rodeos. Y aún así tuvo miedo de decírtelo. El silencio volvió. Rose nunca se perdonó, dije en voz baja. Y cuando me tuvo a mí, me llevé la mano al pecho. No fue para escapar. Fue para cambiar. Para que existiera alguien que no fuera diamante, sino alguien que pudiera vivir con esos errores y tratar de hacer algo mejor. Peridot me miraba como si su mundo se estuviera reconfigurando. Entonces tú, murmuró. Soy lo que quedó cuando Diamante Rosa dejó de huir, dije. No soy ella. No soy Rose. Pero cargo con todo. Lápiz cerró los ojos. Bismuto respiró hondo. Nadie habló durante varios segundos. Ahora lo saben, dije finalmente. Y no los reuní para pedirles que perdonen de lo que hizo mi madre. Los reuní para saber si siguen apoyándome en esto, si no lo hacen lo entenderé completamente. El granero quedó en silencio. Y Steven entendió que, pasar a lo que pasara después, ese momento ya no podía deshacerse. Bismuto me miró fijamente. Peleemos, dijo seriamente. Yo no dije nada, pero caminé hacia un claro donde no había nada alrededor, solo tierra y cielo abierto. Lápiz, que ya había decidido algo, voló por los aires mientras arrastraba a Peridot, quien seguía completamente en shock. Bismuto y yo nos miramos fijamente. Bismuto invocó cuchillas en sus manos y rápidamente se abalanzó contra mí. Rápidamente invoqué 2 burbujas con púas y me protegí con las mismas. El impacto fue inmediato. Las cuchillas de Bismuto chocaron contra las burbujas rosas, haciendo que éstas vibraran con fuerza, pero sin romperse. Aún así, el golpe me empujó varios metros hacia atrás, deslizándome por el suelo. Bismuto no se detuvo. Las cuchillas se deshicieron y en un instante sus manos se transformaron en martillos compactos. Golpeó el suelo con ambas, levantando una onda de choque que partió la tierra frente a mí. Salté. Un panel rosa apareció bajo mis pies y me impulsé hacia arriba, luego otro, y otro más, formando una escalera improvisada en el aire. Bismuto miró hacia arriba sin dudar. Sus manos cambiaron otra vez, ahora convertidas en ganchos unidos a cables sólidos que disparó hacia mí.
Uno pasó rozando mi pierna. Giré en el aire y creé una burbuja lisa para impulsarme lateralmente, esquivando el segundo gancho. Caí rodando en el suelo, levantándome de inmediato. No estoy aquí para hacerte daño, dije con la respiración agitada. Eso lo decides tú, no yo, respondió Bismuto sin bajar la guardia. Sus brazos se transformaron en un enorme cañón compacto. Disparó una ráfaga de proyectiles metálicos que vinieron directos hacia mí. ¿Qué carajos con esa mierda?, pensé totalmente confundido. Extendí ambas manos y levanté un muro de paneles rosas, uno tras otro. Los proyectiles rebotaron, algunos explotaron contra el campo, otros salieron despedidos hacia el cielo. Pero Bismuto ya estaba corriendo. Saltó sobre los paneles, usando el impulso, y en el aire cambió sus manos por una gigantesca maza. La bajó con toda su fuerza. Crucé los brazos y generé una burbuja reforzada justo a tiempo. El golpe me aplastó contra el suelo. La burbuja resistió, pero sentí el impacto en todo el cuerpo. El suelo se hundió bajo mí formando un cráter poco profundo. Gruñí y empujé con todas mis fuerzas, expandiendo la burbuja en una explosión de energía rosa que lanzó a Bismuto varios metros atrás. Ambos nos levantamos casi al mismo tiempo. Bismuto sonreía, pero no era una sonrisa alegre. Así que esto es lo que heredaste, dijo mientras sacudía el polvo de su hombro. No solo palabras inútiles como eran las de ella, esto es herencia de la buena, respondí. Corrí hacia ella. Creé paneles rosas frente a mí, saltando de uno a otro, cambiando de dirección constantemente. Bismuto intentaba seguirme, sus brazos convirtiéndose en lanzas, luego en sierras, luego en escudos para bloquear mis embates. Salté alto y desde el aire formé varias burbujas pequeñas que lancé como proyectiles. No buscaban explotar, solo distraer. Bismuto las cortó una por una, pero no vio el panel que apareció detrás de ella. Caí desde arriba y la empujé con un escudo rosa, enviándola rodando por el suelo. Se levantó de inmediato. Buen movimiento, admitió. Sus manos se transformaron en cadenas que lanzó hacia mí, rodeándome los brazos y el torso. Tiró con fuerza, estrellándome contra el suelo. Antes de que pudiera rematar, hice estallar una burbuja desde mi pecho, rompiendo las cadenas y empujándola hacia atrás. Me puse de pie lentamente. No quiero pelear contigo, dije con la voz firme. Pero no voy a dejar que me rompas solo porque estás enojada. Bismuto respiraba agitada. Estoy enojada porque mentiste, dijo. Porque ella mintió. Porque todo fue una mentira. Fue una huida, respondí. Y yo estoy aquí para no repetirla. El silencio duró apenas un segundo. Bismuto gritó y cargó una vez más. Esta vez no esquivé. Levanté ambos brazos y formé un domo rosa alrededor de nosotros dos. El golpe de Bismuto chocó contra la barrera desde dentro, haciendo que la luz vibrara. Nos miramos fijamente, separados solo por esa capa de energía. No soy ella, eso lo tienes que tener en tu estúpida cabeza, cabrona, dije con claridad. La empujé. Pero tampoco voy a negar lo que hizo, una hija de puta por si me lo preguntas. Bismuto bajó lentamente las manos. La luz rosa se desvaneció. Ambos quedamos de pie, cansados, respirando con dificultad, en medio del campo destruido. La pelea había terminado. No porque uno hubiera ganado, sino porque ya no hacía falta seguir golpeándose para decir lo que dolía. Se nota, y eso me molesta, dijo Bismuto con furia contenida. No puedo desahogarme con nadie. Yo me quedé en silencio, con cara de chiví, dejando que el viento pasara entre nosotros. ¿Otra ronda? Dije con una sonrisa leve. Tengo ganas de desahogarme, dijo Bismuto. No respondió con palabras. Sus manos cambiaron de forma casi de inmediato, convirtiéndose en enormes guanteletes con placas gruesas. El suelo crujió bajo sus pies cuando dio el primer paso. Yo suspiré. Va, dije simplemente. Bismuto cargó sin contenerse esta vez. No era un ataque directo, era una embestida cargada de frustración. Cada paso que daba dejaba marcas en la tierra. Creé un panel rosa frente a mí y salté justo cuando lo atravesó de un golpe, haciéndolo estallar en fragmentos de luz. Caí rodando y levanté otro panel para impulsarme hacia un costado. Bismuto giró sobre sí misma, sus brazos transformándose en enormes discos giratorios que lanzó como si fueran sierras. No buscaban cortarme, buscaban obligarme a moverme. Corrí.
Panel tras panel apareció bajo mis pies, obligándome a subir, bajar y cambiar de dirección. Una de las sierras rozó mi hombro, haciendo vibrar mi forma, pero seguí adelante. «Deja de huir», gritó Bismuto. «No estoy huyendo», respondí mientras caía desde un panel alto. «Es una carrera táctica, mentalidad de tiburón, ¿no?». Al aterrizar, formé una burbuja reforzada alrededor de mi cuerpo justo cuando ella cayó encima con ambos puños convertidos en martillos. El impacto fue brutal. El campo se hundió varios centímetros. La burbuja resistió. Yo también. Expandí la burbuja de golpe, lanzándola hacia atrás. Bismuto rodó por el suelo y se levantó de inmediato, jadeando, pero sonriendo de forma torcida. «Eso», dijo. «Eso es mejor». Sus brazos se transformaron en lanzadores compactos que dispararon una lluvia de proyectiles metálicos suficientes para aplastar. Levanté un muro de paneles rosas, pero esta vez no me quedé quieto. Corrí a lo largo del muro, saltando entre paneles mientras los proyectiles rebotaban y destrozaban el suelo detrás de mí. Salté alto y desde el aire generé varias burbujas pequeñas que cayeron alrededor de Bismuto. No explotaron. La encerraron. Bismuto se detuvo por un segundo, mirándolas. ¿En serio?, dijo. Sus brazos se transformaron en picos y rompió las burbujas una por una, avanzando entre los restos rosados como si atravesara niebla. Cuando salió, yo ya estaba frente a ella. Chocamos. Su puño contra mi escudo. El impacto nos empujó a ambos hacia atrás. Esta vez no retrocedí de todo. Clavé los pies y empujé. Bismuto hizo lo mismo. El suelo se resquebrajó entre nosotros. «No es justo», dijo entre dientes. «Ella hizo todo mal, y tú estás aquí arreglando las cosas». «Alguien tenía que hacerlo», respondí con cara de civil y seria. Bismuto gritó y giró, usando la inercia para lanzarme por los aires. Volé varios metros y caí de espaldas, rodando hasta detenerme. Antes de que pudiera levantarme, una sombra me cubrió. Miré arriba. Bismuto había saltado alto, sus brazos convertidos en una enorme masa compacta, lista para caer. No esquivé. Extendí ambas manos y levanté un domo rosa completo alrededor de mí. El golpe cayó. El domo resistió, pero la onda de choque se expandió por el campo, levantando polvo y haciendo vibrar todo a nuestro alrededor. Dentro del domo, yo respiraba con un poco de dificultad, más que todo porque estaba usando mi creatividad para esta pelea será donde pueda expandir mis poderes poco a poco, aunque tenía pensado otra pelea, pero eso no viene al caso. Fuera, Bismuto apoyaba las manos en la barrera, empujando con rabia. «Golpéame», gritó. «Haz algo». El domo se desvaneció. Bismuto perdió el equilibrio por un segundo y yo aproveché. No para atacar, sino para rodearla con paneles rosas que surgieron del suelo, formando un círculo cerrado. Un límite. Bismuto golpeó uno de los paneles. Luego otro. Luego otro más. Cada golpe era fuerte, pero no buscaba romperlos rápido, buscaba cansarse. Yo me quedé ahí, observándola. «Está bien estar enojada», dije con calma. «No está bien destruirte por eso». Bismuto se detuvo. Sus brazos volvieron a la normalidad. Respiraba agitadamente. «¿Y tú qué sabes?», dijo con voz temblorosa. «No estuviste ahí». Asentí. «No», respondí. «Pero estoy aquí ahora, ¿o que no me ves?». El silencio cayó sobre el campo. Bismuto dio un paso atrás y luego otro. Se dejó caer sentada en el suelo, apoyando los codos en las rodillas. «Necesitaba pegarle a algo», murmuró. Me acerqué y me senté frente a ella. «Para eso sirven las segundas rondas», dije con una sonrisa cansada. Bismuto soltó una risa breve, casi involuntaria. «No ganaste», dijo. «Tampoco tú», respondí con una sonrisa de come mierda. Nos quedamos ahí, respirando, mientras el campo lentamente volvía a la calma. La pelea había durado lo suficiente. No para ganar, sino para soltar lo que dolía. «Terminaron», dijo finalmente Lápiz mientras bajaba después de observar cómo durante horas habían estado peleando. «No he terminado con el hijo de la hija de puta», dijo Bismuto con furia contenida. «Oye, tampoco insultes a mi madre, hijo de remil putas», respondí, también con furia. Lápiz tuvo una gota de sudor, mirando la escena.
Bueno, ya, dijo mientras caminaban hacia un lado. Está bien, dije mientras me limpiaba un poco el sudor. No había usado mi forma rosa. Quería experimentar mi forma base, como en Dragon Ball, pensé con una sonrisa. ¿Qué más da?, dijo Bismuto mientras caminaba y me daba unas palmadas fuertes en la espalda. Vamos, Steven. Que te la pele diamante rosa, agregó con un guiño. Yo solo sonreí mientras caminaba hacia el portal, pensando en lo que podría hacer para la llegada. Capítulo 77. Arrancado de la tierra. Steven estaba abriendo los ojos y lo primero que notó fue que no estaba en su casa. Todo a su alrededor era distinto, desconocido, y por un instante su mente no supo dónde estaba ni cómo había llegado allí. ¿Dónde estoy?, dijo, aún confundido, mientras sus manos tocaban el suelo húmedo. Respiró hondo y se levantó lentamente, sintiendo cómo unas lágrimas rodaban por sus mejillas. No sabía por qué lloraba, ni siquiera podía explicar la sensación de vacío que le quemaba el pecho. ¿Por qué lloro?, murmuró, caminando sin rumbo, guiado solo por una sensación vaga de que había un camino frente a él. Sus ojos estaban apenas entreabiertos, como si no hubiera descansado lo suficiente, y cada parpadeo le costara un esfuerzo. Se movía lentamente entre los árboles y arbustos, sin notar que cada paso lo acercaba a algo que podía ser peligroso, algo que no podía prever. Corte a otra perspectiva. Oigan, ¿y Steven?, dijo Amatista, observando con cierta incomodidad cómo Rubí y Zafiro se daban cariño en el sillón. Su ceja se levantó un poco mientras trataba de entender la situación. No lo sé, le estoy haciendo el desayuno, respondió Perla mientras volteaba un panqueque en la sartén con habilidad. Cada movimiento era calmado, como si la rutina ayudara a mantenerla centrada. Extraño, dijo Amatista, mirando el horizonte, el mar delante de ella, sus ojos fijos en la espuma que rompía suavemente sobre la arena. Parecía filosófica, pensativa, pero había preocupación en su voz. Se fue, dijo Lápiz, bajando la vista de su tablet y observando a las demás. ¿Se fue?, preguntó Perla, levantando una ceja, confundida. Sí, estaba llorando, respondió Lápiz, como si eso explicara todo. Con los ojos cerrados, algo que hacen los humanos, supongo. El silencio que siguió fue pesado. Zafiro se quedó tensa, su mirada fija en el horizonte como si intentara anticipar algo que Steven aún no podía entender. Sus manos se cerraron ligeramente, y un escalofrío recorrió su espalda. Estaba llorando, y con una sonrisa, dijo, con la voz apenas audible, como si no pudiera creerlo. ¿Sí?, preguntó Lápiz, encogiéndose de hombros, un poco insegura. Mierda, exclamó, tomando rápidamente a Rubí de la mano. En un instante, ambas se fusionaron, formando a Garnet, su presencia ahora imponente y cargada de determinación. Vamos a Corea, dijo rápidamente Garnet, señalando hacia un portal que estaba cerca del palanquín. Su voz no dejaba espacio para discusión, era urgente. Comenzó a correr hacia él, cada paso firme y decidido. Las demás reaccionaron de inmediato. Perla cerró el puño con fuerza, dejando a un lado los panqueques, y empezó a seguirla. Lápiz flotó y se impulsó por el aire con una rapidez que sorprendió incluso a sí misma. Amatista no necesitó que le dijeran nada. Su instinto la llevó a correr detrás de Garnet, dejando el mar y la arena atrás. Mientras avanzaban, el viento agitaba el cabello y los ropajes de cada gema. La tensión era palpable, un silencio cortante solo roto por la respiración agitada de todas y el eco de sus pasos. Ninguna decía nada, pero todas sentían que algo estaba pasando con Steven, algo que requería rapidez y precaución. Steven, por su parte, todavía caminaba entre los árboles, sin darse cuenta de la rapidez con la que el resto del grupo había reaccionado. Sus lágrimas seguían cayendo, pero ahora había un hilo de claridad en su mente. Sabía que debía llegar al portal, aunque no entendiera del todo por qué, y que debía hacerlo solo para enfrentar lo que viniera. Al portal, se dijo a sí mismo, aún confundido. Steven observó el lugar con mayor atención, aunque su mente seguía dispersa, como si todavía no hubiera terminado de despertar del todo. ¿Por qué lloro?, pensó al notar las lágrimas resbalando por sus mejillas. Levantó una mano y las tocó con la yema de los dedos, sorprendido de que fueran reales. ¿Qué más da?, se dijo mientras seguía caminando, con la cabeza en blanco, ese estado extraño en el que el cuerpo se mueve por costumbre mientras la mente va varios pasos atrás.
Era normal cuando no había dormido bien, o cuando algo dentro de él se había roto sin que lo notara. Pasaron algunos minutos. Árboles altos, estructuras de Homeworld medio enterradas, el aire denso y pesado. Steven avanzaba sin rumbo claro hasta que una voz rompió el silencio. «Oh, mi Rosa». El mundo se detuvo. Steven se tensó por completo, como si el suelo se hubiera vuelto frágil bajo sus pies. No se movió. Sintió como su gema latía con fuerza, aunque no brilló. Giró lentamente la cabeza hacia la voz, y entonces la vio. No había notado su presencia antes, como si su mente se negara a aceptarla. La figura grande no lo estaba mirando todavía, pero alguien más sí. Una perla azul lo observaba con la cabeza ladeada, curiosa, como si intentara entender qué hacía un humano allí. Steven levantó la mano de forma torpe, sin saber qué gesto era apropiado en una situación así. Un saludo no parecía suficiente. Un ataque era impensable. Su mente gritaba una sola pregunta. ¿Qué mierda hago aquí? Y además voy a hacer... Mi diamante, tenemos visitas, dijo la perla azul después de unos segundos de silencio incómodo. ¿Eh? Respondió la figura grande, claramente confundida. Diamante azul giró la cabeza lentamente, primero revisando el entorno, como si pensara que se trataba de una ilusión más. Luego, su mirada se detuvo en Steven. Sus ojos se abrieron apenas un poco más. Steven la observó sin saber qué sentir. No era la imagen que había imaginado tantas veces. No era solo imponente. Estaba rota. Sus facciones mostraban cansancio, pena acumulada durante bastante tiempo, la verdad, y sus ojos estaban llenos de lágrimas que no terminaban de caer. En pocas palabras, se veía de la verga. Diamante azul lo miró con una mezcla de confusión totalmente fuera de lugar. Steven tragó saliva, todavía con la mano levantada. ¿Qué onda?, dijo finalmente, rompiendo el silencio de la forma menos elegante posible. Diamante azul se quedó en silencio durante varios segundos. Su mirada no se apartaba de Steven, como si estuviera observando algo imposible de descifrar. Entonces, lentamente, alzó la mano y lo tomó con cuidado entre sus dedos. Steven no se resistió. No sintió hostilidad, ni presión, ni dolor. Solo una tristeza inmensa envolviendo todo. ¿Eres un humano?, preguntó Diamante azul finalmente. ¿Sí?, respondió Steven, alzando una ceja con naturalidad fingida. El silencio regresó. Diamante azul lo miró como si él tuviera escrito el código del universo en la frente, como si fuera una ecuación que no lograba resolver. Steven tragó saliva y, sin saber por qué, dejó salir lo primero que se le ocurrió. «Soy guapo, ¿no?», dijo, porque su cerebro decidió traicionarlo en el peor momento posible. Diamante azul parpadeó. La perla azul parpadeó. Ambas se quedaron mirándose por un segundo eterno. Y entonces ocurrió lo impensable. Ambas comenzaron a reír. Una risa real, fuerte, sin elegancia ni solemnidad. Una carcajada que rompió siglos de duelo acumulado. Diamante azul se llevó una mano al rostro mientras reía, y la perla incluso tuvo que inclinarse un poco, incapaz de contenerse. Ja 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 ja. Steven se quedó quieto, todavía en la palma de Diamante azul, con los ojos abiertos como platos. No puede ser, pensó. Las hice reír, el encanto universo es real, ¿qué cojones? Vaya, humano, dijo Diamante azul entre risas, secándose una lágrima. Hace mucho que no reía así. Dime, ¿cómo te llamas? Steven respiró hondo. Me llamo Justin, dijo con tranquilidad ensayada, ni cagando le iba a dar su nombre real. Justin, repitió Diamante azul, probando el nombre. Es extraño. Para mí no, para ti sí supongo, respondió Steven, encogiéndose de hombros lo mejor que pudo estando atrapado en una palma gigante. ¿Y tú?, añadió, mirando su rostro con cara de chiví. Diamante azul, dijo ella con calma. Fua, murmuró Steven mientras bajaba la vista hacia la gema incrustada en su pecho. ¿Es por esa gema que tienes ahí? La pregunta era deliberadamente inocente. Fingida. Steven sabía perfectamente la respuesta, pero no iba a cometer la estupidez de demostrarlo. Diamante azul miró su propia gema y asintió lentamente. Así es. Es un diamante azul. Es lo que soy. Steven alzó una ceja. Interesante, dijo, observándola con aparente fascinación. ¿Eres como una jefa o algo así?
Miró la diferencia de tamaño entre ambos, luego a la perla azul que estaba a su lado, aún conteniendo pequeñas risas. Diamante Azul sonrió con suavidad. Así es, respondió. Eres bastante perspicaz para ser un humano, gracias, dijo Steven, dudando si eso era un cumplido o una observación de que no era estúpido. Hace muchos milenios los humanos no eran así de listos, comentó Diamante Azul, llevando una mano a su mentón. La gente cambia, respondió Steven con calma. ¿Cambia? Repitió Diamante Azul, ladeando la cabeza. Cambia, afirmó Steven, manteniendo el tono tranquilo. Por dentro, sin embargo, estaba completamente aterrorizado. Su corazón latía con fuerza. Cada segundo que pasaba sin ser descubierto era un milagro. Estaba hablando con una diamante, sosteniendo una mentira frágil como cristal, y aún así, ella lo estaba escuchando. Diamante Azul lo observó durante varios segundos más, con una expresión diferente. Era curiosidad. Y eso, Steven lo sabía, podía ser incluso más peligroso. Me gustaste. Te llevaré conmigo, dijo Diamante Azul con una sonrisa suave. ¿Eh? Dije confundido, sintiendo cómo el estómago se me hundía y mi forma de chibi se le salía el alma. Perla, alista la nave. Nos llevamos el palanquín. Entendido, mi diamante, respondió la perla mientras activaba una tableta y comenzaba a ejecutar varios comandos con rapidez. De la nada, la mano de Diamante Azul, que en realidad era parte de la nave, comenzó a elevarse. Una luz azul intensa cubrió el palanquín y, en un instante, todo el terreno bajo nosotros fue arrancado de la superficie. La Tierra, las estructuras y nosotros mismos fuimos envueltos por la energía y transportados directamente hacia la nave. ¿Qué carajos acaba de pasar?, pensó Steven mientras observaba con horror cómo el paisaje desaparecía bajo sus pies. El suelo se alejaba, el cielo se volvía inmenso y, en cuestión de segundos, todo estaba ascendiendo a una velocidad absurda hasta atravesar la atmósfera. Adiós, dijo Diamante Azul con una sonrisa tranquila. Despídete, mundo. Yo me quedé en silencio, observando desde la cabina cómo la Tierra se hacía cada vez más pequeña. El azul del planeta contrastaba con el vacío infinito del espacio, y mi mente simplemente no lograba procesarlo. ¿Qué carajos acaba de pasar?, pensé otra vez, intentando reconstruir los hechos. Todo había ocurrido en menos de 20 minutos. Me desperté, caminé sin rumbo y ahora estaba siendo secuestrado por una diamante. Mierda, murmuré, mientras Diamante Azul me sostenía contra su hombro como si fuera un peluche. Al menos no me mató, pensé con un poco de alivio. Pero ese alivio duró poco. ¿Y ahora, a dónde iremos?, pensé con una preocupación que no podía ocultar. El silencio del espacio no respondió. Y bueno, dije después de unos minutos que para mí se sintieron como un silencio incómodo demasiado largo. ¿Qué hacemos aquí o qué?, añadí, intentando mantener la calma aunque algo dentro de mí no dejaba de retorcerse. Diamante Azul no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el vacío, en el planeta que ya casi no observaba directamente, como si fuera un recuerdo borroso. Cuando por fin habló, lo hizo con una tranquilidad que me erizó la piel. Este planeta no durará mucho, dijo sin emoción. Guardó silencio por unos segundos y continuó. Así que vine por lo único que me hace recordar a alguien que me dejó hace mucho tiempo. Me quedé en silencio y ¿qué más iba a decir que se mejore? Es fascinante, ¿no?, añadió de pronto. ¿El espacio?, pregunté, tardando un segundo de más en reaccionar. Ella asintió lentamente. Supongo, respondí. Nunca lo había pensado de esa manera. Me acomodé un poco sin darme cuenta, sintiendo lo extrañamente cómodo que era su hombro. Eso solo hizo que me sintiera peor. Al menos no estoy peleando con Diamante Blanco, pensé, sacudiendo levemente el cuerpo como si esa idea pudiera espantar el miedo. Diamante Azul desvió la mirada hacia su perla, que me observaba con una curiosidad demasiado atenta. Perla, llévalo a cualquier lugar, dijo con total naturalidad. Quiero tener una mascota presentable. Me quedé con una expresión completamente perdida y totalmente derrotado. Si Rosa pudo tener mascotas, ¿por qué yo no?, añadió mientras volvía su atención a las pantallas, como si acabara de pedir algo trivial. Antes de que pudiera decir nada, la perla me tomó y me cargó como si fuera un saco de papas. El mundo dio un pequeño giro cuando me levantó del hombro de Diamante Azul.
Vamos, dijo simplemente. Y así, sin más explicación, empezó a llevarme por la nave, mientras yo intentaba procesar en qué momento exacto todo se había salido tan terriblemente de control. Mientras caminaba, todavía sintiendo el leve balanceo del movimiento de la nave, observaba cómo atravesábamos distintos pasillos y salas imposibles para el ojo humano. Todo era azul, como el mar azul, joder qué buena rola, pulcro, silencioso, demasiado grande para algo que se suponía debía sentirse como un hogar. Oye, ¿puedo caminar?, dije con tranquilidad, rompiendo el silencio. La perla se detuvo y me bajó con cuidado, dejándome en el suelo pulido. Se quedó observándome fijamente, como si analizara cada detalle. ¿Qué? Dije, incómodo. ¿Te me haces conocido?, respondió ladeando la cabeza. Hay gemas de mi color, dije alzando una ceja. En ese momento ya había escuchado algunos protocólogos de diamante azul, así que no era raro que yo supiera sobre esto. No debe ser tan raro, añadí para no levantar sospechas. Más oscuro, y más rojo, corrigió. Sí. Asentí, pero entonces añadió algo que me heló un poco la espalda. Aunque te pareces a otra. A una diamante, no sé por qué, añadió Perla con cara de saberlo todo y a la vez nada, hija de puta. Me quedé con una expresión aún más perdida de lo normal. Decidí cambiar el tema antes de que mi cara me delatara. ¿Y qué te gusta hacer?, pregunté, llenando el silencio incómodo como pude. Me gusta dibujar, respondió la Perla con naturalidad. ¿Dibujar?, repetí, genuinamente sorprendido, ya no recordaba mucho de la serie. Sí, dijo mientras caminaba de nuevo y me hacía una seña para que la siguiera. Acompáñame. Avanzamos hacia una sala amplia, con paredes translúcidas y superficies que parecían responder al tacto. En una de ellas, la Perla apoyó la mano y la superficie se iluminó, proyectando figuras, trazos y formas flotantes. Dibujo mapas, explicó. Diseños. Recuerdos. Cosas que mi diamante no quiere olvidar. Las imágenes cambiaban lentamente. Estructuras, símbolos, jardines imposibles, estrellas vistas desde ángulos que nunca había imaginado. Es bonito, dije sin pensarlo demasiado. La Perla me miró de reojo. No muchos humanos dicen eso. Bueno, respondí encogiéndome de hombros, no muchos humanos ven esto. En mi mente estaba maldiciendo al inyector que la creó. Seguimos caminando. Me mostró salas enormes donde se almacenaban objetos antiguos, habitaciones vacías que parecían hechas para alguien que ya no estaba, y corredores donde el silencio pesaba más que el metal. Esta nave es vieja, comentó. Ha viajado mucho. Antes era más ruidosa. ¿Ruidosa?, pregunté. Había más voces, dijo simplemente. No pregunté más, tal vez las gemas que antes estaban aquí sabían mucho y las mandaron con los políticos espaciales. Pasamos por una sala con enormes ventanales que daban al espacio. Las estrellas parecían estar al alcance de la mano. Me quedé quieto unos segundos, mirándolas. ¿Nunca te cansas de esto?, pregunté ya que sabía que las perlas en este punto simplemente responden preguntas. No, respondió la Perla. Es lo único que no cambiaría. Asentí lentamente. Supongo que eso es bueno y malo al mismo tiempo. La Perla me observó otra vez, con esa misma curiosidad insistente. Hablas extraño para un humano. Como si supieras lo que un humano piensa, pensé con 3 líneas negras de enojo, pero guardé esos pensamientos y solo dije. Me lo dicen seguido, respondí. Continuamos el recorrido. Yo caminaba atento, memorizando rutas, puertas, alturas, todo lo que pudiera servirme después. Ella hablaba más de lo que esperaba, explicando funciones básicas, señalando lugares prohibidos, otros que simplemente ya no se usaban. Y aquí no debes entrar, dijo al final, señalando una puerta cerrada con símbolos antiguos. ¿Por qué?, pregunté. La Perla dudó. Simplemente no entres. No insistí. Seguimos caminando en silencio. Y bueno, ¿para qué me trajeron aquí?, dije ahora con una ceja levantada. Bueno, respondió la Perla mientras revisaba su tableta sin mirarme. Fuiste, ¿cómo decirlo?, un tercero. No fuiste planeado. Puta madre, pensé, recordando de golpe mi vida pasada, como yo tampoco había sido planeado. Aún así me quisieron. Negué con la cabeza, sacudiendo el recuerdo. Entonces, ¿qué?, pregunté.
¿Qué de qué? Dijo la perla, todavía concentrada en la tableta. ¿A dónde vamos o qué se supone que hago? La perla guardó silencio mientras seguía caminando. Sus pasos resonaban suaves en el suelo de la nave. Tú irás a un zoológico, supongo, dijo finalmente, con un tono neutro. Ok. Respondí, alzando una ceja. Bueno, ¿eso es todo lo que necesitas? Añadió, como si fuera una simple formalidad. ¿Puedo caminar por todo el lugar? Pregunté. La perla se detuvo y pensó durante algunos segundos. Sí, dijo al final. Pero no vayas a los lugares que te dije. Entendido, respondí. La observé alejarse, caminando de regreso hacia la cabina, dejándome solo en medio de un pasillo enorme y silencioso. Me quedé quieto. El ruido de la nave, tan lejano y constante, empezó a pesarme. Sentí como unas lágrimas comenzaban a caer sin que pudiera evitarlo. ¿Cómo carajos llegué al monte? Pensé, sintiendo esa desconexión extraña, como si hubiera saltado de mi cama directamente a este lugar imposible. Un segundo estaba en la tierra. Al siguiente, estaba solo en una nave, camino para un zoológico espacial. Cambio de perspectiva a un recuerdo. Steven estaba soñando, algo que pocas veces ocurría. Caminaba sobre un lugar que recordaba con exactitud, como si su mente lo hubiera memorizado al milímetro. Cada paso lo acercaba a escenas conocidas, pero había algo extraño. Se veía a sí mismo. Lo observaba con temor mientras avanzaba por aquella calle, aquella construcción. Caminaba y caminaba, siguiendo su propia silueta, mientras su mirada se cruzaba con la de una chica que nunca había podido olvidar. Solo ella, la que siempre lo apoyó con su elocuencia y calma, aparecía en su recuerdo. ¿Qué pensará de mí ahora? Se preguntó a sí mismo dentro del sueño, con el corazón latiendo rápido aunque sabía que todo era irreal. Lo que Steven no sabía era que mientras él caminaba en ese mundo, algo en el mundo real empezaba a moverse. En la realidad, Steven se levantó de la cama con los ojos todavía húmedos de lágrimas. Lápiz, que estaba a su lado peleando con Mobmaster 666, alzó una ceja y lo observó en silencio. Steven se puso las chanclas con naturalidad, sin abrir los ojos, y comenzó a descender las escaleras paso a paso. Al llegar al portal, lo activó y desapareció sin decir palabra. Es de humanos, supongo, murmuró Lápiz mientras volvía a concentrarse en el juego. Tal vez esté entrenando los ojos, o algo así, incluso le preguntó a Mobmaster, el cual solo le respondió con un jódete niña de 6 años, a lo que Lápiz no pudo dejar esa ofensa. Volviendo a la mente de Steven, su recuerdo se volvió más intenso. Observaba sus últimos momentos con detalle. Como una pared de roca gigante descendía sobre él. Cada vez que la escena se repetía en su cabeza, siempre encontraba una manera de salvarse. No importaba cuántas veces el muro se precipitara, él encontraba un pequeño resquicio, un movimiento justo, un instante de suerte que le permitía sobrevivir. El sueño y la memoria se entrelazaban, confundiéndolo, dejándolo atrapado entre lo que había sido y lo que todavía podía ser. Cada paso que daba en aquel lugar familiar era una mezcla de miedo y aprendizaje, un recordatorio de que, aunque la realidad fuera dura, siempre existía una manera de seguir adelante. Pero algo era clave. Después de morir, Steven notó la expresión de horror en el rostro de la chica que lo había salvado. Sabía quién era, tenía su nombre en la punta de la lengua, pero no lograba recordarlo por completo. Esa sensación lo hizo vacilar por un momento, como si su mente estuviera atrapada entre la memoria y la incertidumbre. Movido por la gema de su madre, Steven intentó buscar a alguien cercano, alguien que pudiera ayudarlo en ese instante. Por un momento pensó en Perla, en Amatista, en Garnet, pero algo dentro de él le decía que no era el momento ni el lugar. La lógica de la situación era extraña, casi irreal. En vez de recurrir a las gemas que conocía y amaba, Steven se vio atraído hacia alguien más poderoso, alguien que, en circunstancias normales, jamás consideraría como apoyo cercano. Y así, de manera inesperada, su instinto lo llevó hacia Diamante Azul. Era la más distante, la más imponente, la que siempre parecía intocable, y aún así, en ese momento, se convirtió en el objetivo de su búsqueda silenciosa. Mientras caminaba y avanzaba sin pensar, Steven casi no notaba su propio cuerpo. Era como si estuviera sonámbulo, moviéndose a través de la tierra con un propósito que él mismo apenas entendía. Cada paso lo acercaba más a Diamante Azul, cada respiración estaba llena de tensión y una extraña sensación de seguridad al mismo tiempo.
No necesitaba palabras, no necesitaba explicaciones. Solo quería acercarse lo máximo posible, sentirse cerca de alguien que pudiera comprender, aunque fuera solo por un instante, el peso de todo lo que estaba sucediendo. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse mientras sus ojos, entrecerrados, seguían la silueta azul que destacaba contra el cielo. Todo era silencioso, todo estaba en calma, y sin embargo, cada pequeño detalle, cada reflejo de luz, cada sombra, parecía amplificar su vulnerabilidad. Steven no lo sabía, pero cada movimiento suyo estaba guiado por algo más profundo que la lógica. Era un impulso que nacía de la necesidad de consuelo, de la búsqueda de un ancla en medio del caos. Y así, paso a paso, casi sin darse cuenta, logró acercarse lo suficiente a Diamante Azul para sentirse seguro, aunque solo fuera un instante breve antes de que la realidad lo alcanzara nuevamente. Fin del capítulo 77.